oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo, Señor, y todas las personas que están escuchando esta conferencia, donde quiera que estén, que podamos entender, ser edificados en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la conferencia de hoy se llama ¿El reino de Dios es lógico? ¿Cómo se llama? ¿El reino de Dios es qué? ¿Lógico? Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Qué? ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué dice? ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué? Racional. Digan todos, racional. Vamos a entrar al tema. La raíz griega de la palabra racional es lógicos, logikop, que pertenece a la facultad de la razón, pertenece a algo que es razonable, pertenece a algo que es racional. Entonces, la raíz griega de racional, ¿cuál es? ¿Qué palabra es? En la etimología, lógicos. ¿Qué significa? Algo razonable, ¿correcto? Se utiliza Romanos capítulo 12, verso 1. Dice del culto o servicio que debe ser ofrecido por los creyentes en la presentación de sus cuerpos. O sea, está hablando Romanos 12:1 que el servicio que estamos ofreciendo los creyentes, cuando se hace físicamente, ese es el contexto del que está hablando. Que cuando una persona sirve a Dios físicamente, lo tiene que hacer bajo ese contexto del que estamos analizando hoy en día. El servicio tiene que ser lógico, inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante rituales y por fuerza, ¿correcto? O sea que en el Antiguo Testamento, los rituales, ¿cómo eran? No sé si se acuerdan cómo eran los rituales del Antiguo Testamento. Eran a fuerza. Por ejemplo, los sábados no podían trabajar. ¿Sí se acuerdan? El sabbat, tenían que guardar el sabbat. Y aunque tuvieran necesidades o aunque tuvieran cosas, ¿qué tenían que hacer? Descansar. Y había muchos rituales, todo el Antiguo Testamento lo podemos ver, lo podemos analizar, que había muchos rituales donde las personas, lo creyeran o no lo creyeran, era un asunto de tradición, de generación a generación, tenían que guardar ciertos rituales. Y hay muchas fiestas y muchos rituales y muchos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento que tenían que hacerse, ¿cómo? A fortiori, o sea, a fuerzas, ¿sí? Porque esa era, ¿qué era eso? La ley. Era la ley y había que guardar ¿qué cosa? La ley, ¿correcto? Muy bien. El servicio se debe de tener de acuerdo con la lógica, o sea, la consecuencia de la inteligencia espiritual de aquellos que somos nuevas criaturas en Cristo. Lo voy a explicar. Dice, el servicio físico que una persona preste para las cosas de Dios tiene que ser consecuencia de algo que la Biblia llama inteligencia espiritual. O sea, primero tengo que tener la inteligencia espiritual y entonces después ya pongo mi cuerpo
para servir a Dios. ¿Sí me explico? ¿Dónde viene en la Biblia ese pasaje que dice inteligencia espiritual? Colosenses 1:9 dice, nos dice que debemos de ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí en Colosenses 1:9, ustedes lo checan y ahí la última frase dice que debemos de tener el conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y con toda ¿qué? Inteligencia espiritual. Hoy no voy a hablar de inteligencia espiritual. Hoy voy a hablar de qué cosa. ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? De la lógica. Entonces, yo para presentar mi cuerpo para servir a Dios, tiene que ser consecuencia ¿de qué? De la inteligencia espiritual. Primero tengo que tener algo que se llama ¿qué? Inteligencia espiritual. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Muy bien. Vamos a leer algo muy interesante que le pasó a un señor que conocemos como Pablo. ¿Cómo se llamaba antes Pablo? ¿Cómo? Saulo. ¿Y de dónde era? De Tarso. ¿Y qué hacía este señor Saulo? ¿Qué hacía? ¿Vendía cacahuates afuera de la Coca-Cola o qué hacía? ¿Qué era este señor Saulo? Era un líder religioso muy estudiado, muy importante, que cuando surge el cristianismo, los mismos judíos lo ponen enfrente para que empiece una persecución a estos supuestos falsos seguidores. ¿Correcto? Entonces, ¿quién era Saulo? Un líder del judaísmo muy estudiado, muy preparado. Y entonces él tiene un encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Se acuerdan? Esto que vamos a leer tiene que ver con ese encuentro. ¿Listos? Ok. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo. Verso 13, vamos, en cabina. Ese. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, ¿qué dice? Sobremanera ¿a quién? A la iglesia, lo que les estaba platicando, a la iglesia de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo con todo esto que acabamos de leer? Lo voy a decir de otra manera. Cabina, por favor. Dice, su enseñanza no estaba derivada de ninguna representación humana, sino que era reconocida por los demás apóstoles como venida directamente de Dios.
Entonces lo que está diciendo Pablo es, lo que yo enseño no lo aprendí de otros apóstoles, sino que yo lo aprendí directamente ¿de quién? De Dios. Y luego sigue diciendo, Pablo quiere dejar muy bien establecido y disipar toda duda, disipar quiere decir y quitar toda duda, con respecto a que el evangelio anunciado por él no es según hombre, es decir, no proviene ni del corazón ni del invento de ninguna persona, sino recibió por revelación de Jesucristo, es decir, Dios le descorrió el velo de la ignorancia y de la oscuridad espiritual. ¿Sí le estamos entendiendo? Lo que está diciendo aquí Pablo es, yo esto lo aprendí directamente de Dios, nadie me lo enseñó. Pablo declara que la iniciativa de su salvación provino de Dios, que a Dios le agradó sobremanera apartarle y escogerle desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. O sea, está diciendo Pablo, yo soy salvo, yo soy cristiano, a pesar de que era perseguidor de la iglesia, ahora yo formo parte de ella porque Dios me escogió. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde que tenía 3 años, desde que cumplió 12. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre, ¿correcto? Ok, seguimos. Dice que al recibir este llamado no consultó con carne ni sangre, es decir, no consultó con otras personas, no consultó con nadie lo que tenía que hacer y lo que tenía que predicar. O sea, no fue con los otros apóstoles y les dijo, ¿qué creen? Fíjense que yo perseguía a la iglesia y se me apareció Jesús y ahora vengo con ustedes para que me digan qué tengo que hacer porque yo me quiero incorporar al ministerio. ¿Eso hizo? No, no hizo nada de eso. Ni siquiera con los apóstoles, para que no se pensase que de ellos había recibido el mensaje o la comisión de predicar, sino que se marchó a Arabia para retirarse a meditar y recibir nuevas revelaciones. En Arabia estaba a solas con Dios, considerando las implicaciones de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco. Entonces, estamos viendo, voy a hacer un resumen porque ya vamos a entrar a la revelación de la revelación. ¿Sale? Voy a hacer un resumen. Entonces, ¿cómo se llama la conferencia? El reino de Dios es lógico y dice que nosotros debemos de presentar, cuando servimos a Dios, nuestro cuerpo, ¿cómo? ¿De manera cómo? Les voy a dar un zape. ¿De manera cómo? Lógica. ¿Cómo debemos de presentar nuestro cuerpo a Dios? ¿Cómo se llama la conferencia? ¿Cómo? Entonces, cuando dice, yo voy a presentar mi cuerpo para servir a Dios, ¿cómo lo debo de presentar? De manera lógica. ¿Qué quiere decir lógica? Razonable, muy bien. Razonable. Miren, un niño acá, jovencito, adolescente, puberto. ¿Qué pasó con esos abogados, ingenieros y quién sabe qué tanto? No, ya, no cabe duda. Ok. Entonces, ¿cómo debo presentar mi cuerpo? De manera razonable, de manera lógica. Pero el que yo presente mi cuerpo para servir a Dios de manera razonable, lógica, tiene que ser consecuencia ¿de qué? De una inteligencia espiritual. A esa inteligencia espiritual le vamos a poner también, para no entrar en muchos enredos, le vamos a poner también revelación. O sea, yo tengo que tener una revelación o una ¿qué? Inteligencia espiritual. ¿Ya le estamos entendiendo?
Y entonces nos metimos a ver qué fue lo que pasó con el más grande predicador después de Cristo, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Antes de ser cristiano, ¿cómo se llamaba? Saulo. ¿Y quién era este señor? Era un super fregón del judaísmo, era alguien muy importante, muy estudiado. Él tenía maestrías, tenía doctorados, era una persona muy preparada, era de los más preparados, era un judío. Y él era muy celoso de las cosas de Dios. ¿Y él qué hizo? ¿Se dedicó a qué? A perseguir a esos disque cristianos hasta que se le apareció ¿quién? Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo él cuando se le apareció Jesucristo? Se fue, le llamó a la oficina de los apóstoles para hacer una cita y platicar con ellos. ¿Qué hizo? Más fuerte, sin miedo, ¿qué hizo? Sí, pero antes de convertirse en seguidor de Cristo, o sea, ya creyó en Cristo. ¿Y qué hizo? Lo primero, ¿los llamó a los apóstoles? Entonces, ¿qué hizo? Lo acabamos de leer, chavos. Se fue a Arabia. Se fue para allá unos años. Dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a apartar, me vengo para acá. Y se puso ¿a qué? A meditar. Y ahí es donde entramos ya a la revelación de la revelación. Y vamos a descubrir qué fue lo que meditó Pablo, qué fue lo que él descubrió y por qué hay que presentar para servir a Dios nuestros cuerpos de manera razonable, de manera lógica. Pero para yo presentar mi cuerpo de manera razonable y lógica, tengo que tener un inteligencia espiritual o revelación. Entonces, Pablo se apartó a Arabia un tiempo para recibir ¿qué? Una inteligencia espiritual, para recibir una ¿qué? Revelación. Y después de que la recibió, ¿qué hizo? Entonces presentó su cuerpo al servicio de Dios de una manera lógica o de una manera razonable. ¿Ya lo estamos entendiendo? Ahora voltea con tu vecino y dale un zape. No, no te creas. Ok, ¿listos? ¿Ya? ¿Listos? Los veo con cara de que no desayunaron o que desayunaron muy mal. Ok, entramos. A Pablo le fue revelado el misterio. No podemos conocer más de Dios de lo que Él no está dispuesto a enseñarnos o revelarnos. Quiero que repitan eso conmigo. Repitan. No puedo conocer más de Dios de lo que Él no está dispuesto a enseñarme o revelarme. Tú no puedes aprender más, aunque quieras, de lo que Él no está dispuesto a enseñarte o revelarte. ¿Sale? A ti, Dios te quiere revelar unas cosas, enseñarte unas cosas diferentes que a mí. Y te quiere enseñar unas cosas diferentes que el que está sentado enseguida de ti. ¿Sí me explico? ¿Por qué nos quiere enseñar cosas diferentes a cada uno de nosotros? ¿Por qué creen? ¿Perdón? Porque todos tenemos diferentes asignaciones. Muy bien. Fiero, ya te pusieron fiero. ¿Me explico? Todos tenemos diferentes ¿qué? Asignaciones. O sea, todos tenemos el mismo propósito. En las iglesias evangélicas enseñan que todos tenemos propósitos diferentes, pero no es cierto. Todos tenemos un solo propósito, que es el propósito eterno de Dios. Lo que tenemos diferente son diferentes asignaciones en ese mismo propósito. O sea, todos somos parte
del mismo cuerpo, pero no todos somos ojos, no todos somos manos, etcétera. Por eso tenemos diferentes asignaciones, ¿correcto? Muy bien, seguimos. Pregunta: ¿a dónde nos lleva el Espíritu? ¿A dónde nos lleva el Espíritu? Ya empecé con mis preguntas. ¿A dónde te lleva el Espíritu? ¿Perdón? ¿A qué dice? No. ¿A dónde nos lleva el Espíritu? Ok, les voy a ayudar. El Espíritu nos lleva a la inteligencia espiritual o a la revelación. Siempre las cosas del Espíritu nos llevan ¿a dónde? A la revelación, pero nos va a ser revelado solamente lo que Dios quiera que nos sea revelado. ¿Me explico? No te va Dios a revelar cosas que Él no quiere que entiendas todavía, pero lo que sí quiere que entiendas por tu asignación es lo que te va a revelar. Ahora, ¿la mente a dónde te lleva? ¿Perdón? ¿A dónde? Muy bien, a razonar, a la lógica. Les voy a ayudar porque ya vamos medio retrasaditos. Cuando mucho, a la comprensión de los hechos o realidad terrenal. La mente, cuando mucho, te lleva a tu realidad terrenal. O sea, ¿qué es lo que me está pasando y dónde estoy parado aquí en la tierra? Ese es a donde te lleva la mente. El Espíritu, ¿a dónde dijimos que te lleva? A la revelación, o sea, a la inteligencia espiritual. Entonces, si tú te mueves en tu vida bajo tu mente, ¿a dónde te va a llevar? A tu realidad terrenal. ¿Cuál es tu realidad terrenal? Todos los problemas que tienes y que te pasan. Toda la situación que tú estás viviendo, esa es tu realidad, ¿qué? Terrenal. ¿Y cuál es tu realidad? ¿A dónde te lleva el Espíritu? Ok, muy bien, seguimos. O sea que el Espíritu nos lleva con Dios. La mente sirve hasta la hora de la prueba, pero la inteligencia espiritual o la revelación te lleva de la prueba a tu asignación. Repito, la mente te lleva hasta el momento donde te enfrentas a una prueba. ¿Cuántos han tenido pruebas en su vida? Entonces llegas a la prueba y mentalmente dices, híjole, estoy en una prueba. ¿Sale? Pero de la prueba en adelante, ¿qué necesitas? La inteligencia espiritual para resolver esa prueba. ¿Necesitas qué? La revelación para resolver eso. Porque eso, el propósito de la prueba, ¿para qué es? Para llevarte ¿a dónde? A tu asignación. El propósito de que tú, las personas que siguen estudiando, cuando les hacen pruebas en la escuela, en la universidad, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Llevarlo a dónde? A un certificado, a un título en la universidad, les dije, no en la iglesia, en la universidad. Cuando tú estás en una escuela y te hacen pruebas, ¿cuál es el propósito de las pruebas que te hacen, los exámenes que te hacen? ¿Llevarte a dónde? A un certificado, a un título. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Entonces, el propósito de una prueba, ahora ya en Cristo, cuando viene una prueba, mi mente lo entiende. Pero para resolver esa prueba necesito una ¿qué? Revelación. Esa prueba, ¿para qué se da? ¿Para llevarme a dónde? A mi asignación. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué viene todo eso? ¿Por qué me lleva de la prueba a la asignación? ¿Por qué? ¿Por qué el propósito? Fíjense bien, la inteligencia espiritual o la revelación me lleva a mi asignación. ¿Por qué?
Porque esa revelación llega a nuestro espíritu. Siguiente cabina, ahí está. Porque esa revelación, esa inteligencia espiritual se da ¿en qué área de mí? En mi espíritu. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Sí? O sea, el que venga a la prueba yo lo comprendo con mi mente, pero el que yo lo resuelva con una revelación es una cosa del espíritu. ¿Ya? Ok, seguimos. Lo que nos lleva a la asignación es la inteligencia espiritual y o revelación que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Para que tú puedas descubrir cuál es tu asignación, tienes que tener una revelación o inteligencia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y no te va a revelar Dios algo que no te quiere revelar. Fue lo que ya dijimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, pregunta. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. ¿Quién da más? ¿Cuántos Cristos hay? A la una. ¿Cuántos Cristos hay? A la dos. Uno, dicen. ¿Cuántos Cristos hay? Dos. Piero dice que dos. Ya se te quedó fiero, bro. ¿Cuántos dicen que tres? ¿Cuántos dicen que cuatro? ¿Nos quedamos con dos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos quedamos con dos? ¿Cuántos Cristos hay? Uno. A ver, ¿cuántos dicen que uno? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Ok. ¿Cuántos dicen que dos? 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Y todos los demás? Nadie levantó la mano. Ok. Ok, señores. Les voy a decir cuántos Cristos hay. 3. 3. Y yo sé que muchos que están aquí están así con cara de ¿qué? ¿Qué herejía vas a enseñar, Ernesto? Y los que están allá en su casa en la televisión viendo el canal, ese cuate está bien mal. Es un sacrilegio, es una herejía. Ok, ahí va. Vamos a ver cuál es el primer Cristo. El primer Cristo es el Cristo anunciado por los profetas del viejo pacto, el advenimiento del Mesías. Ese es el primer Cristo. ¿Cuál es? El que está anunciado en el Antiguo Testamento. Y va a venir y llamará su nombre y será grande, hijo del Altísimo, y te da todas las, y nacerá entalado, y todas las profecías que tenían que ver con él. ¿Ese es quién? El primer Cristo, el profetizado. ¿Quién es el segundo Cristo? El Cristo encarnado, el de los 33 años, el que nos gusta, el que caminó por el mar, el que salvó a Zaqueo, el que hacía los milagros, el que multiplicaba los peces, los panes, daba vista a los ciegos, el que resucitaba muertos. ¿Ese es el Cristo qué? Encarnado. ¿Y cuál es el tercer Cristo? El Cristo resucitado, el Cristo revelado, el que resucitó de entre los muertos, ya el que está después de la cruz, el que aparecía y desaparecía, el que podía pasar por las paredes, el que le dijo a los apóstoles, a Tomás le dijo, pues aquí está mi mano, mete tu dedo. Entonces, ¿cuántos Cristos hay? Ya ven que no es ninguna herejía. Ok, ahora, ya llegué al punto. ¿Qué es lo que nos separa de la asignación que Dios predestinó para ti? Esta es la pregunta clave de todas. ¿Qué es lo que te separa a ti de tu asignación que Dios predestinó para ti? ¿Lo preparado que estás? No. ¿Qué es lo que te separa de la asignación que Dios preparó para ti? Dijimos,
que Dios tiene una ¿qué? Una asignación. Esa asignación tú la entiendes cuando tú tienes una revelación o inteligencia espiritual. Entonces, si tú sabes que tienes una asignación, como dicen en mi pueblo, ¿por qué no la haces? ¿Qué esperas, plancha, que no te calientas? Es que Dios tiene una asignación para mí. ¿Qué es lo que nos separa de la asignación que Dios preparó para ti? La revelación dice, por ahí vas. ¿Perdón? Falta de entendimiento, por ahí van. A ver, síganle. La inteligencia espiritual no. ¿Sigues teniendo una mentalidad terrenal? No. ¿Qué es lo que te separa a ti de que vivas tu asignación? Porque tú tienes una y no la estás llevando a cabo. Y no se hagan tontitos, por favor. No pongan cara de que no, yo sí. No, no se trata de que si oro y que si leo la Biblia y que si cómo me porto. No tiene que ver con eso. Se trata de que cumplas las cosas por las cuales Dios te trajo a este mundo. Dios te trajo a este mundo con un llamado específico, con una función específica. Y si no la estás haciendo, ¿por qué crees que es? Porque no tienes revelación. Por ahí vas, pero no es la respuesta clara. Por falta de entendimiento, ya me dijeron, les dije que es más o menos la respuesta, pero no es la respuesta. ¿Será por el pecado? Porque hay pecado, ¿no? ¿No? ¿Por la religiosidad que hay en la iglesia? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Sí? Por la ignorancia. También. La tradición. ¿Por qué no estás cumpliendo con tu asignación? Muy fácil. Falta de crecimiento, no. ¿Perdón? ¿No sabes cuál es qué? Vamos a suponer que ya sabes. Ya, ya fuiste salvo, ahora ya naciste de nuevo, ya Cristo nació en ti, ya Dios te dijo, este es lo que tiene, ya vinieron pruebas a tu vida. Por eso me vine hace rato. Y por eso Pablo se fue a Arabia antes de presentar su cuerpo para servir a Dios de manera razonable y lógica. Cuando yo les estoy preguntando por qué no hacemos nuestra asignación, lo que les estoy preguntando es, ¿por qué no presentas tu cuerpo a servir a Dios de manera física? ¿Por qué no entramos a esa lógica? ¿Por qué no le entramos a los camotazos? ¿Por qué nos conformamos con venir los domingos y ya, y a veces? Fíjate, ahora que estuvo Rafael Ugarte sacó un porcentaje bien rápido, me encantó. Dijo, si cada uno de ustedes viene a oír la conferencia 1 hora a la semana, sin fallar ningún domingo, 1 hora a la semana, 1 hora estar oyendo la palabra, 1 hora. Yo las conferencias que hago las hago de 50 minutos, pero si fueran de 1 hora, cada domingo sin fallar, ¿sabes cuánto tiempo estaríamos expuestos de nuestra vida a la palabra en porcentaje? 0.59% de nuestro tiempo. O sea, ni el 1%. 0.59%. O sea, si tú nunca fallas los domingos y te estás 1 hora aquí oyendo y oyendo y oyendo, es el 0.59% de tu tiempo que estás expuesto a la palabra. No estoy hablando de que si en tu casa no oyes, no estudias, no. Estoy hablando como cuerpo de Cristo que nos juntamos. Entonces,
¿Por qué no cumplimos con nuestra asignación? Falta de revelación. Sí, es una respuesta más o menos a medias, pero no es la respuesta. Porque tu mente está, fue lo que le dije, la tradición. No. ¿Les doy un tip? Les voy a dar un tip. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya se rinden? Ok, ahí va. ¿Listos? Cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, ¿a dónde se fue? A meditar. ¿Qué se fue a meditar? Él empezó a tener una revelación. ¿De quién? De parte de Dios. Entonces, dice la escritura que él se fue, unos dicen que 2 años, otros dicen que 3 años a Arabia. Él se fue a meditar. Ok. ¿Cuál es el primer Cristo? El profetizado. ¿Cuál es el segundo Cristo? El encarnado. ¿Y cuál es el tercer Cristo? El resucitado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos separa de nuestra asignación que Dios nos predestinó para ti? ¿Qué es lo que te separa a ti? De todo lo que dijeron, no es nada de eso. Lo que te separa de tu asignación es al Cristo que se te ha revelado o conoces. Lo que te separa a ti es al Cristo que se te ha revelado o conoces. ¿Cuál es el Cristo? Ahorita voy a entrar a ver cuál es el Cristo que enseñan en la iglesia evangélica y en la iglesia católica. Eso es lo que te separa. Porque a nosotros no nos ha caído el 20 de que se nos tiene que revelar ¿quién? El tercer Cristo. Estamos clavados con el segundo y algunos con el primero. A ver, ¿dónde están las profecías que iba a venir? A ver, ¿qué hizo Cristo aquí en la tierra? Y mira, sanó. Pero no te enfocas al Cristo revelado. ¿A dónde se enfocó Pablo? ¿Qué fue lo que hizo en Arabia? Buscó a los apóstoles. A ver, platíquenme la historia de todo lo que hizo Cristo. ¿Eso hizo? ¿A quién se enfocó? Al Cristo revelado. Por eso cuando Pablo después de Arabia viene y empieza a predicar, los apóstoles ¿qué hacen? Se les caía la baba. Decían, ¿y este de dónde aprendió todo esto? Porque los apóstoles estaban combinados del Cristo terrenal, el Cristo encarnado, y tenían muy poco del Cristo revelado. ¿Ya me están entendiendo? ¿Qué es lo que valida el apostolado de Pablo? O sea, ¿qué es lo que hace válido que Pablo sea apóstol? Lo que valida mi apostolado, dice Pablo, es que soy portador de un misterio. Y ese misterio me fue revelado a mí. Pregunta, ¿cuál es el misterio de Pablo y qué le fue revelado? Me quedan 8 minutos. ¿Cuál es el misterio de Pablo y qué le fue revelado? ¿Perdón? Ahí va. El Cristo encarnado, muerto, resucitado, ascendido, glorificado, entronizado e impartido como vida dentro de nosotros. O sea, el nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Eso fue lo que le fue revelado. Digan conmigo, encarnado. Digan conmigo, muerto, resucitado,
ascendido, glorificado, entronizado, impartido dentro de mí. Eso le fue revelado. Por eso los otros no lo entendían. Porque los otros estaban clavados con el Cristo encarnado. Y él les dijo, es que ya resucité. ¿Y Pablo dónde se enfocó? ¿Al Cristo qué? Resucitado. A Pablo se le había revelado el tercer Cristo. El problema es que la iglesia evangélica se la pasa estudiando dónde están las profecías del primer Cristo anunciado por los profetas y todos los milagros que hizo el segundo Cristo. Los evangélicos se la pasan orando y ayunando para que el segundo Cristo se manifieste en sus reuniones ocultos. Y vamos a orar, hermanos, para que venga el poder de Dios. Y todos aquellos que estén enfermos, pásenle. Y en el nombre de Jesús vamos a liberar y vamos a sanar. Y van a recibir el milagro que están esperando de parte del Señor. Y todos los pastores de la República Mexicana, no sé por qué hablan así y le hacen así. Y en el nombre, y venga. No hablan normal ni siquiera. Porque ese no es el punto. No es el punto estar trayendo y haciendo cosas del Cristo terrenal, del Cristo encarnado. No estamos en contra de esos milagros. Claro que estamos a favor 100%, pero no es el énfasis. El énfasis es ¿quién? El tercer Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Capiche? You understand? Yes en inglés, oui en francés, taca taca en totonaca. ¿Sí queda claro? Cuando se te revela el tercer Cristo, es cuando entras a la inteligencia espiritual o revelación. Y la pregunta principal de esta conferencia es la siguiente. ¿Listos? Aquí ya llegué a donde quería llegar. Todo lo que estoy enseñando es para llegar a este punto. ¿Para qué te sirve tener la inteligencia espiritual o la revelación? ¿Para qué te sirve? Más fuerte. ¿Por ahí vas? Si tu respuesta es para entrar a tu asignación, es correcta, pero no es la respuesta que estamos buscando. Ya sabía que me iban a responder eso. Si tu respuesta, pues para entrar a nuestra asignación sí es correcta, pero no es la respuesta que estoy buscando. A ver. ¿No? ¿Cómo se llama la conferencia? La respuesta correcta es para entrar a la lógica del reino. Cuando yo descubro cuál es mi asignación, ahora todo mi cuerpecito, si eres delgadito, o todo tu cuerpezote, si eres gordote, tiene que entrar a servir al reino, en el extendimiento del reino. Y lo tienes que hacer razonando. Lo tienes que hacer de manera lógica. No es, hermano, pues, hermano pastor, porque así llegan. Tengo un llamado de parte de Dios y aquí estoy, hermano, para lo que usted me diga. Aquí estoy, hermano, para servir al Señor, para la honra y gloria de Dios. Dígame usted qué hago. No, pues dime tú. No, hermano, pero lo que usted me diga. No, pues dime tú, ¿cuál es tu asignación? ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu llamado? No, aquí estoy para servir al Señor. Lo que usted me diga. Sí, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te trajo?
Pues para lo que usted diga, hermano, ¿para qué soy bueno? Así como estás, para nada. Si no sabes para qué veniste, para qué te salvó el Señor, para qué, o sea, y luego tú dices, ¿por qué no me usa, Señor? Pues es que no sabes ni lo que quieres, papito. Porque este asunto para entrar al reino es un asunto de razonamiento, de lógica. Por eso Pablo se apartó 3 años después de que recibió la revelación o la inteligencia espiritual. Se fue 3 años a planificar. Ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué significa lógico en el contexto del reino de Dios? ¿Qué significa lógico en el contexto de la verdad presente? ¿Qué significa lógico en el contexto del propósito eterno? ¿Qué significa? Que ajusta sus creencias, que ajustas tus decisiones y la conducta a lo que consideras que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón, o sea, todo aquello que sea razonable. Entonces, voy a empezar a ajustar mis decisiones, mi conducta, mi tiempo, mis prácticas a algo razonable y lógico para que mi cuerpo físicamente esté haciendo lo que tiene que hacer para el extendimiento del reino de Dios. No es de que, pues hermano, no pude ir al culto, pero ahí en espíritu ahí estaba. Sabes que tu espíritu no me sirve de nada, brother. Ni tu cuerpo me sirve de nada si no sabes para qué lo tienes. Tu cuerpo no sirve de nada si no sabes para qué es. Porque les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo o que presenten su qué. Su dinero, no. Sus conocimientos, no. Su cuerpo. O sea, esto ya es, éntrale, papá. Éntrele. Señor, yo te quiero servir. Pues éntrale. Descubre qué es lo que Dios. Y órale, vamos chambeando. Ser lógico habla de racionalidad teórico y práctica. ¿Qué significa todo esto de ser lógico? Vamos a volver a leer. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional. O sea, que para servir físicamente a Dios, lo tengo que hacer con la lógica de Él en mí. ¿Con la lógica de quién? De Él en mí. Lo voy a explicar. Que al igual que Pablo, también a mí se me tiene que revelar el tercer Cristo. O sea, el Cristo encarnado, muerto, resucitado, ascendido, glorificado, entronizado e impartido como vida dentro de mí. O sea, yo tengo que tener un nuevo hombre dentro de mí. Cuando nazco como nuevo hombre del agua y del espíritu, entonces puedo ver el reino de Dios y entrar a ese reino. ¿Te acuerdas de Jesús y Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Hoy salió la tercera y última conferencia, plática, perdón, en el programa de Verdad o Tradición. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvo y nacer de nuevo? Hoy terminamos con eso ya. Y ahí viene. No está hablando Jesús de ser salvo, está hablando de qué. Le dice Jesús a Nicodemo, ¿es necesario nacer de nuevo? Es necesario. Entonces, ya casi termino, Cuando yo nazco de agua y del espíritu, o sea, el agua es la palabra, entonces yo no solamente puedo ver el reino, sino yo puedo ¿qué?
entrar al reino y operar en el reino. Colosenses 1:9 nos habla de ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual o revelación me da mi asignación. ¿Qué quiere decir? Que ya sé cuál es mi función específica en el cuerpo de Cristo dentro del propósito eterno de Dios. Dicho de otra manera, es saber cuál es mi tarea específica en el entendimiento del reino de Dios en la tierra. Y aquí llegué al punto ya con esto termino. Ahora bien, la lógica es la inteligencia espiritual aplicada en la operación del cómo, cuándo y dónde servir físicamente a Dios. ¿Para qué quieres la lógica? Para que sepas. Si ya tienes esa inteligencia espiritual, si ya tienes esa revelación de tu asignación, entonces, ¿para qué la lógica? Para que esa revelación la apliques en la operación. ¿En qué operación? De cómo, cuándo y dónde vas a servir físicamente a Dios. No es lo mismo que vengas y digas, pues aquí estoy para servir a Dios, lo que usted me diga, a que tú vengas y digas, yo ya sé lo que Dios quiere hacer con mi vida. Ya, Dios me reveló mi llamado y mi asignación. Y si yo te pregunto, ¿y cuál es? Y tú me dices, esta y esta, y quiero chambear. Va, vamos a organizarnos y nos vamos a poner a chambear. Pero si tú no sabes todavía cuál es tu asignación, ¿cómo vas a poder operar en algo que no sabes qué es? No sé si me estoy dando a entender. Es como si llegas a un hotel y dices, quiero chambear. Y llegas a recursos humanos, vengo a chambear. Y dices, ok, sus papeles no tengo. ¿Y de qué quiere chambear? De lo que sea. ¿Cómo de lo que sea? Usted dígame qué hago. Pero usted qué estudios tiene o qué hace o qué. No, de lo que sea. Usted póngame. ¿Crees que así funcionan los hoteles? Oiga, ¿y usted qué papeles tiene? ¿Su acta de nacimiento o qué? No, no tengo nada, no tengo identificación, no tengo nada, pero aquí estoy. Para lo que sea. ¿Tiene antecedentes penales? O no tengo nada, no tengo papeles, ni acta, ni INE, ni nada, pero aquí estoy. ¿Tú crees que a un hotel le sirve? Si a un hotel no le sirve, ¿tú crees que así le vas a servir a Dios? ¿Qué hay que hacer? Dos cosas y ya terminé. Salir de la doctrina para entrar a la experiencia. Salir de la doctrina para entrar a la experiencia. O sea, personas que tienen muchos años oyendo mucha doctrina, mucha enseñanza, cero experiencia, no hacen nada. ¿Por qué? Porque creen que es un asunto de conocimiento. Señores, les ruego, fíjate lo que dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo, o sea, que se pongan a chambear. ¿Sí le estamos entendiendo? Les ruego. Y que lo hagan de manera lógica, razonable. Y por último, salir de la mente para entrar a la lógica. Ya deja las cosas mentales y entra a la lógica de Dios, a la lógica espiritual, a la lógica de cómo vas a funcionar en la revelación que tú tienes. ¿Sí me explico? $11:37. ¿Cuánto me tardé? ¿Sabe? No, 37, 47, 50 minutos, 53 minutos. Ok, 53 minutos. Termina la conferencia. En este momento vamos a ponernos de pie.